Análisis Viva, el primer podcast en español donde los analistas económicos más reconocidos se dan cita para revisar lo más relevante en materia económico-financiera en México y el mundo. Análisis Viva. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal, director de comunicación de la Bolsa Institucional de Valores, y les doy la bienvenida a este episodio de la cuarta temporada del podcast semanal Análisis Viva. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerse enterados de lo más relevante de los mercados en nuestro país. Démosle la bienvenida el día de hoy a nuestra invitada y es Jessica Roldán, Chief Economist en Casa de Bolsa Finamex. Jessica, muchas gracias por estar con nosotros en este Análisis Viva. ¿Qué tal, Salvador? Pues encantada de visitarlos nuevamente. Felices de tenerte por acá. Entremos, si te parece bien, en materia, en el mundo, en los mercados. El tema de la semana en Estados Unidos fue la comparecencia de Jerome Powell ante el Congreso. Los mensajes que ha dado sí movieron, ¿no?, a los mercados. ¿Cómo estás tú sintiendo este mensaje de Jerome Powell? Pues sí, como tú bien dices, este ha sido pues el dato de la semana. Y los mercados reaccionaron fuerte. ¿Qué fue lo que sucedió? Jerome Powell, ante una serie de comparecencias al Congreso, dijo que pues el panorama inflacionario no ha mejorado como esperaban. De hecho, dijo que entre la última decisión, que fue a principios de febrero, la última decisión de la Fed, y hoy, el día de hoy, ayer, los datos inflacionarios han estado peor de lo que anticipaban. Y entonces lo que pues anticipó es que va a haber un periodo de tasas más altas por más tiempo, cosa que ya lo ha venido diciendo, pero además una cosa nueva es que abrió la puerta a un incremento en el ritmo de subidas de tasas de la Fed. ¿Qué significa esto? En febrero, de haber venido subiendo a distintos ritmos, pero de ir descendiendo en esa magnitud, subir 25 puntos base, se está empezando a reabrir la puerta para incrementos de 50 puntos base. A lo largo de sus comparecencias y de las entrevistas que dio, fue matizando ese mensaje. En concreto, dijo que solo si los datos en su totalidad lo indicaban, etcétera, etcétera. Pero bueno, los mercados tomaron eso como una señal bastante mala y eso hizo pues mella en los mercados. ¿Qué fue lo que sucedió? Las tasas de interés subieron de manera muy importante. En lo que va de febrero y de una decisión a otra, la curva de rendimientos en Estados Unidos ha subido en todos los niveles, entre 50 a 70 puntos base. En la parte media, 2 años, 3 años es donde más han subido. El dólar se fortaleció, entonces vimos pues caídas generalizadas de las monedas, desde avanzadas, emergentes. La más depreciada fue una moneda avanzada, la corona sueca, que cayó alrededor de 2%. El tipo de cambio en México también se depreció, mucho menos, y probablemente después hablaremos un poco más de eso. Y las bolsas también cayeron, ¿no? El S&P 500 de Estados Unidos cayó alrededor de 1,5%. La bolsa en México también ha caído, aunque de manera más acotada, pero en general hubo una reacción muy fuerte. Y esta es la primera vez desde pues junio, cuando la Fed cambió de tono de manera importante y empezó a subir tasas de manera agresiva, que los mercados están descontando que las tasas a finales del año no van a descender. Por el contrario, los mercados están de nuevo por primera vez esperando que haya nuevos incrementos y bastantes, son 100 puntos base más de incrementos, y que al cierre del año no haya ni una sola reducción. Eso es bastante nuevo, entonces eso significa que el mensaje se escuchó y se escuchó bastante fuerte. Veníamos con una racha, no digo que positiva, ¿no?, pero ligeramente con tintes, ¿no?, de que justamente para finales de año a lo mejor todo esto se recuperaba. Claramente nos dieron un frenón en seco y nos dijeron, fíjense que no. Sí, es correcto. Y es que los datos que estamos viendo ahorita son muy difíciles de leer. Trajimos datos de enero bastante buenos en términos de actividad económica. Si tú recuerdas, el mercado laboral sumó más de 500,000 de empleos en enero, que fue una cifra que batió todas las estadísticas. Y luego la inflación salió relativamente mal también en enero. Entonces, es muy complicado en este momento leer la economía. Es una tarea dificilísima para los que nos toca hacer pronósticos, entender qué está pasando. Las relaciones históricas de las variables están rotas.
Entonces hay mucho ruido. Y sí, hemos venido viendo, por ejemplo, que han salido datos para la actividad económica en Estados Unidos mixtos, porque por un lado vemos, por ejemplo, indicadores adelantados, estos famosos PMIs de los que ya hemos hablado, tanto para manufacturas como para servicios, que vienen y repuntando después de que bajaron de manera muy importante a finales del año pasado. Y por el otro lado vemos números como órdenes de fábrica, órdenes de bienes durables, etcétera, contrayéndose. Entonces hay mucho ruido. Veremos mañana que estemos, que ya este capítulo esté al aire, veremos qué pasó con los datos de empleo, ¿no? Que también es un dato muy relevante. Sí. Y bueno, pues sí, hay mucho ruido. Y esto pareciera, ¿no? Como que abona a una sensación de incertidumbre, de incertidumbre global, ¿no? China, por ejemplo, tiene unas metas que parecieran un poco más modestas también de lo que originalmente se habían planteado, ¿no? Claro, este fin de semana que pues el gobierno chino dio a conocer una reconfiguración en su equipo y además se establecieron las metas de crecimiento para este año. Vimos una meta de crecimiento de 5%, que pues es, por ejemplo, inferior a la que se puso el año pasado, que fue de 5.5%, y además es una meta relativamente baja. Hay que recordar que China el año pasado creció 3%, que es un número muy, muy bajo para fines históricos. Y entonces esto sugiere que pues probablemente el empuje que China pueda traer al crecimiento global sea menor. Además, un elemento también sumamente importante es cómo va a crecer China y en cuáles son los sectores que van a crecer. Si por un lado vamos a tener este crecimiento muy ligado a la inversión, a los bienes de capital, que caracteriza o que ha caracterizado la historia de crecimiento de China en los últimos años, en los últimos 30 años, o si por el contrario, al igual que las economías que van China apenas va saliendo de los encierros de COVID, va a ser una economía que crezca más por el lado del consumo de los servicios, cosa que no es normalmente el caso. Entonces, esto va a ser determinante para ver cómo cambian los precios de las materias primas, si vamos a ver mucha presión o no. Los datos, por ejemplo, de inflación que acaban de salir en China son datos de inflación relativamente baja o con presiones moderadas, que sugieren que entonces probablemente no tengamos una presión inflacionaria adicional que se esperaría cuando China crece. Y por el otro lado, pues también eso a su vez trae malas noticias para el impulso que le puede dar a crecimiento a nivel global. Entonces sí hay mucha incertidumbre. Yo creo que el hecho de que se esperen tasas más altas por más tiempo, y en particular en Estados Unidos, de hecho nos pone en un momento en el que para mí la probabilidad de recesión dura empieza a incrementarse. Nunca como antes me ha preocupado ese tema y eso ha sido algo que ha venido preocupando a los mercados desde hace mucho tiempo. Entonces, el hecho que sigamos viendo un mercado laboral muy fuerte, relativamente apretado, con mucha heterogeneidad, porque también es un elemento relevante. Por un lado vemos, por ejemplo, estas historias de despidos en las compañías tecnológicas, el sector financiero, sí. Pero por otro lado vemos contrataciones importantes en el sector de servicios y si tú ves los números de empleo, ves también mucha heterogeneidad. Todavía servicios creciendo muy fuerte, sobre todo servicios de baja paga. Entonces hay mucha heterogeneidad en la economía y eso aún dificulta más su lectura. Ya. Si quieres, antes de movernos a México, platicaste sobre PMIs, platicaste sobre órdenes de fábrica, confianza del consumidor. Hubo una caída también ahí, ¿no? Sí, ese es otro de los elementos y más bien los datos que le llamamos suaves, que pues está jugando o pesando y eso seguramente está relacionado pues con esta idea de que la inflación no ha cedido como se esperaba y que probablemente las tasas de interés estén más altas. Eso, si bien todo en su conjunto no le ha pegado de manera tan fuerte al mercado laboral, porque todavía lo vemos con tasas de desempleo históricamente bajas, pues anticipa que vendrán tiempos peores probablemente para el consumidor y por ello es probable que hayamos visto esa reducción. México, tuvimos conocimiento de datos de inflación. No fue un febrero malo, ¿no? No, para nada. De hecho,
justo hubo una sorpresa muy positiva. Los datos que se dieron a conocer esta semana y que corresponden a la segunda mitad de febrero, es importante decir eso, porque los de la primera mitad ya los conocíamos y nada más recordemos que hubo una sorpresa ligera a la baja, los datos fueron mejor de lo esperado. Sí. Esta vez batieron todos los récords, o sea, fue un dato muy bueno. Una de las cosas en las que yo me fijo mucho es cómo se compara este dato versus los datos de años pasados, muy recientes, que traen mucha presión. El dato de hoy fue mucho menos presionado, incluso muy cercano a niveles históricos, entonces eso es una buena noticia o a primera vista, porque cuando uno empieza a rascarle, ahí empiezan a salir algunos detalles que no son muy favorecedores, como por ejemplo el hecho de que hay muchos comportamientos muy atípicos en ciertos precios, y parte de lo que está reduciendo la inflación en esta lectura tiene que ver con cosas que normalmente no vemos y que por ende pueden ser pues poco duraderas. Si bien vimos reducciones en todos los componentes principales, en la parte de mercancías alimenticias, no alimenticias, incluso en otros servicios, ahí todavía es muy poco generalizada esta reducción. De nuevo, hay precios que bajaron de manera muy abrupta y de manera típica, entonces para nada podemos decir que pues esta conquista de la inflación ya se ha logrado, ¿no? Sí, o sea, claro. Si vemos las cifras a nivel anual, aunque ha habido reducciones importantes esta vez, pues prácticamente llevan con un comportamiento lateral la inflación general desde hace algunos meses, y falta mucho para decir que hay una reducción contundente de la inflación. Además, si esta se empieza a dar, también hay que pues ver a qué ritmo. Ya hemos comentado antes que creemos que va a ser un ritmo bastante lento, y eso no solamente se está viendo en México, sino en el resto del mundo. Porque además uno de repente a lo mejor se sentiría tentado a decir, a México a lo mejor no le está afectando esto por cualquier situación, ¿no? El sospechoso común ahorita podría ser nearshoring, ¿no? Porque tienes datos, y ahorita nos platicas, consumo e inversión de diciembre, tienes datos de confianza del consumidor, en donde son datos que están a la alza, ¿no? Pero tienes otro lado, por ejemplo, en donde exportaciones no necesariamente te pudiera favorecer al argumento. Claro, eso probablemente lo vamos a seguir viendo durante un buen rato. Estamos viendo datos de cierre del año que cerraron fuertes, que están muy en línea con este crecimiento de 3.1% que vimos en el PIB, y con sorpresas sistemáticas al alza cada trimestre durante el año pasado en las cifras de crecimiento económico. Obviamente, la última parte del año se moderó bastante, pero todavía tuvimos un crecimiento importante. Y pensamos que lo que vimos en el resto del mundo, que era una desaceleración importante al cierre del año, pues iba a materializar en México a principios de este año, y eso no se ha visto de manera tan clara. Tenemos algunas cifras, por ejemplo, sí de exportaciones ya para enero, datos duros de este año que salieron bastante mal, contracciones de alrededor de 14%, pero por otro lado tenemos indicadores adelantados que siguen indicando que pues hay dinamismo en la economía. Entonces está esta pues historia que nos hace debatirnos mucho entre si la desaceleración a nivel global nos va a desinflar, ¿no? Hasta cierto punto. ¿Qué va a pasar con la producción industrial en Estados Unidos, que es nuestra principal, pues nuestra palanca de crecimiento externo? Si realmente se va a desacelerar mucho. Ha habido contracción se espera una contracción incluso de la producción industrial cuando hace meses no pasaba eso. Por el contrario, el PIB en Estados Unidos está subiendo. Entonces hay muchas cosas moviéndose en distintos sentidos al mismo tiempo. Y para el caso de México todavía no queda claro cuál va a ser el resultado. Hoy por hoy los pronósticos del consenso están en niveles de 1.4%, el nuestro también está en 1.4%, pero si uno toma en cuenta que solo mecánicamente, tomando el crecimiento promedio del año pasado, y si este año la economía no creciera nada en nivel, el crecimiento de arrastre sería de 1.1%. Entonces, este crecimiento de 1.4% realmente no es pues tan magnífico, claro, ¿no? Son datos bastante malos. Sí, es más tal cual, ¿no? Cierta inercia, ¿no? Que ya se tiene. Antes de cerrar la semana que acaba de terminar, no podemos dejar el tema del Día de la Mujer. Creo que, nosotros aquí tuvimos un evento, ha habido mucho alrededor del tema. ¿Tú cómo lo has visto?
Claro, claro que vi el evento y me hubiera encantado estar aquí. Y ha sido una semana pues relativamente ocupada justo, pues más que celebrando, reconociendo, ¿no?, la lucha de las mujeres que han estado tras nosotros, la gente que hace tanto trabajo porque pues el camino sea un camino de mucha más equidad y pues trabajando, ¿no?, por todas las niñas del futuro para que también pues les toque un entorno más favorable. Creo que solo me gustaría agregar que en particular hemos hablado aquí mucho de cómo la pandemia vino a deteriorar el mercado laboral. Recientemente hemos visto una mejora importante en los números del mercado laboral en México, pero aún así la brecha que la pandemia dejó al trabajo de las mujeres es importante. El grado de participación de las mujeres en México ha ido retomando poco a poco los niveles prepandemia, está actualmente en alrededor de 46%, es menor al nivel de ocupación promedio de las mujeres en otros países de la OECD, incluso menor que en otros países de la región. Y bueno, pues claramente no se compara con niveles de participación de alrededor del 70% de los hombres. Y todavía hay mucho por hacer. En el sector financiero, que es el del que formamos parte, hay un número importante de mujeres y aún así las mujeres que llegan a niveles pues a posiciones jerárquicas altas de liderazgo, etcétera, son todavía muy bajas. Entonces todavía hay mucho camino. Y es tarea de todos y particularmente nosotros tenemos esa, podría decirlo, obsesión, ¿no? Visibilizar ese problema, ¿no? O sea, Viva creo que lo tiene muy claro y es algo que tenemos que, en lo que se tiene que trabajar, que se tiene que modificar, y de las primeras cosas que hay que hacer para cambiarlo es poner de frente el problema, ¿no? Y esto está sucediendo. Oye, próxima semana tenemos datos de empleo el próximo viernes 10 de marzo, y datos de inflación para febrero de Estados Unidos. ¿Cómo pues sí, justo como yo decía, ya vamos a, cuando escuchen la audiencia este podcast, ya vamos a saber cómo vinieron los datos de empleo. Se espera que la economía estadounidense haya sumado alrededor de 220,000 empleos nuevos en febrero, lo cual sigue siendo una cifra bastante buena. Habrá que ver cómo salen los datos de crecimiento de salarios, que también ha venido desacelerándose en los meses recientes, pero que todavía pues puede ser un foco rojo de presiones de inflación hacia adelante en la economía estadounidense. Y creo que el dato por excelencia va a ser el dato de inflación. El martes de la semana que entra saldrá el dato de inflación para el mes de febrero también, y pues veremos si, al igual que en México, hay sorpresas a la baja, ¿no? Los números son, como ya dije varias veces, bastante difíciles de leer en este momento, y puede haber muchos efectos que no se dan normalmente que estén ocurriendo ahorita. Sí, coincido. Y la próxima semana, pues sí, parte de esa importante proyección industrial, ¿no? Creo que producción industrial en enero, para más o menos ver cómo le está yendo la economía, ¿no? Sí, eso es para el caso de México. En México va a haber una agenda relativamente floja de datos económicos. Uno de los datos relevantes que va a salir es el de producción industrial, igual otro de los primeros datos duros de este año, y veremos si pues la desaceleración que vimos en la industria en Estados Unidos en estos meses permea a México, y ese definitivamente pues también va a ser un elemento importante para determinar cómo estamos parados hacia adelante en términos de actividad económica. De acuerdo. Vaya, aburridos no vamos a estar los siguientes meses tratando de dilucidar y ver en la neblina de los datos económicos. Ya te esperaremos pronto para que nos des otra repasada por todos los datos, y te agradecemos mucho que nos hayas acompañado en este episodio de Análisis Viva. Claro, yo encantada, y bueno, pues hasta la próxima. Excelente. Ella es Jessica Roldán, Chief Economist en Casa de Bolsa Finamex, y a ustedes muchas gracias también por escucharnos. Si el episodio fue de su agrado, los invitamos a dejar una reseña, un like en cualquiera de las plataformas desde la que nos escuchen, o compartirlo a sus contactos y amigos. Si están viendo este podcast a través de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal para recibir notificaciones de las próximas publicaciones. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Unzueta. Agradecemos a nuestros ingenieros en audio y video Héctor García y Bartolomé Chanona. Los acompañó Salvador Leal. Y esto fue Análisis Viva. Hasta la próxima.
La Bolsa Institucional de Valores presentó Análisis Viva. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en todas nuestras redes sociales.